estamos hoy con una persona que es el pilar de la aviación general y acrobática, especialmente acrobática, aquí en General Rodríguez, gracias a uno de los cuales estamos aquí intentando echar para adelante al futuro equipo argentino de vuelo acrobático, Leopoldo de Rosso. Leo, gracias. ¿Cómo estás? Castro, un gusto. Es un avión especial, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes contar de particularidades? Tiene poca reacción en tierra, a veces poca, a veces mucha. Varía, no es lineal, entonces de repente te hace caso, de repente no. Para rodar es mejor que vaya alguien a los laterales porque no tiene radio, entonces para guiar, al tener el ala media está muy cerca, no te deja ver si viene alguien y el otro ala arriba, el otro ala abajo, no te deja ver nada para adelante. Entonces es importante que alguien acompañe al costado por el tema de tránsito, si se cruzó alguien además, y inclusive para entrar a la pista, si viene alguien o no viene, no se ve. Y ya uno cuando se está arrimando al punto de espera no podés andar virando, no tiene mucho control. Entonces no es que, me pongo a 45 acá y miro. No, ya es tarde. Entonces, y si te pones a 45 ya no te da para salir. Entonces, mejor ir dentro de las líneas que se puede. Conclusión, terminé sacando que en tierra hay que moverlo lo menos posible, no mover los comandos, quedarse frisado como hielo. Y para el despegue es darle potencia, palanca adelante, hasta que levanta la nariz y uno ve que está dentro de la pista. Y despegar. O sea, política de hechos consumados, ¿no? Sí, si no me salí, estoy en pista. Sí, lo mismo para aterrizar. Te quedas quietito, viste la pista, estás alineado y te quedas hasta que aterrice y pare, porque no se ve absolutamente nada. Mientras estás volando sí, cuando aterrizás, nada. Y la única forma de ver es sacar la cabeza por debajo del ala media, cuestión que te tenés que encorvar mucho y perdés todo el control. Entonces decidí que mejor es no hacer nada, aterrizar, quedarse quieto, visión periférica, ver que no se mueve y hacer mínimas correcciones. Tiene unos frenos muy poca reacción, pero es suficiente como para tener el control sin tener que mover timón de dirección ni alerones. Entonces todo fijo y un poquito de freno hasta que se para. Total, aterriza cortito. Es muy lindo el avión, agradable en el vuelo, tiene reacciones raras, pero de avión típico cortito, poco timón de dirección, depende de dónde viene el viento. Vira y vira bien o a veces vira y parece que quiere salir para el lado contrario, pero ayudándote del pedal va bien. Tiene buena reacción, encontrándole, enseguida uno se hermana y encuentra el vuelo. ¿Y alerones efectivos o no? Porque solo teniendo 6 posibles alerones y solo tiene 2. Sí, no, pero es bastante efectivo. Mientras tenga velocidad es efectivo. Con baja velocidad parece que quiere salir para el lado contrario, parece una inversión de comando. Pero bueno, ayudado con el pedal, va bien. La verdad que es muy agradable volarlo. Yo pienso, ¿no?, lo que será en esa época, en el año 17, 19, volando esto. Me imagino eso, el que sentiría el piloto de arriba y encima que alguien estaba dando... Para variar, ¿no? Para variar, y lo separaba una tela de unas décimas. Así que no, pero es agradable. La verdad que es una experiencia linda. ¿Alguna cosita que le hayas hecho interesante? ¿Algún tonelito? No, todavía no tuve oportunidad, hice unos vuelitos nada más, estuve probando, pero se ve que es un avión que tiene ciertas buenas condiciones de vuelo, así que yo creo que se pueden hacer algunas cositas. Nada, todo volado, media vuelta, algún tonelcito, pero bueno. ¿Recomiendas construirse uno para volarlo? Si a alguien le gusta mucho la construcción y quiere pasar mucho tiempo construyendo, disfrutando de la construcción, sí. Si no, yo tuve la oportunidad de empezar una construcción de este avión, un grupo de amigos que querían construirlo, y dije, vengan a ver lo que está haciendo Antonio. Primero veamos eso, habían comprado los planos, todo, y después que miraron dijeron, no. Hay que invertir mucho tiempo y hay que ver si uno quiere invertir ese tiempo en un avión de estas características. Entonces depende de la afición, a dónde uno quiere llegar y demás, si vale la pena o no. Yo recuerdo un muy buen amigo mío, Álvaro Calderón, pues yo debiera tener 25 años, 24, estaba empezando a volar acrobacia, y le dije, fíjate, me encantaría construirme mi propio avión acrobático y volar. Claro, yo lo pensaba desde el punto de vista era más económicamente viable, ¿no? Más baratito. Y me lo dijo muy claro, me dice, mira, Castor, ¿quieres volar o quieres construir? Hombre, yo quiero volar. Dice, entonces no te vuelvas constructor. Sí, son dos cosas diferentes. Sí. Sí, a veces uno porque sueña con algo y construirlo, pero después el camino es largo y tedioso. Y más donde estamos ubicados regionalmente, que todo cuesta conseguirlo, todo es más caro. Entonces siempre conviene, si uno quiere volar, conseguir el avión y volar. Y si uno quiere dedicarle tiempo a construir, disfruta de esa pasión, como lo hizo Antonio en su momento, bueno, está bien, hay que construir, el resultado final es muy agradable, ¿no? Pero bueno, hay que estar dispuesto a ese camino. Es como una carrera universitaria, digo. Lo que tardó Antonio en armarlo fue una carrera universitaria. Hay que ver si uno realmente quiere dedicarle ese tiempo y en qué momento de la vida uno quiere dedicar el tiempo a eso, ¿no? Así que yo creo que bueno que exista gente que lo haga. Pero si uno quiere volar, atento.
Ahora parece que el avión se va a quedar aquí. Por ahora ¿Vosotros? sí, por ahora se va a quedar acá. ¿Qué planteáis? ¿Vuelos ocasionales de cara a la gente? Sí, por ahora lo que diga Antonio, vuelos Sí. ocasionales y el futuro dirá. Pues nada, muchísimas gracias por ayudar a mantener una máquina tan bonita y tan mítica. Y bueno, mucho ánimo y que la conozca mucha gente, y a ver si nos animamos a que más constructores y si hay más máquinas, más pilotos puedan volar clásicos de este calibre. Muchas gracias.